de la Secretaría. Tenemos cuenta un oficio de la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, mediante el cual contesta un oficio remitido por esta comisión relacionado con el promedio mensual en los últimos 3 años del precio al consumidor de las bencinas de 93, 95, 97 octanos y del petróleo diésel en las comunas de la región de Magallanes. Después tenemos 3 comunicaciones. La primera de la honorable senadora señora Gatica, mediante la cual solicita que el señor Claudio González pueda exponer ante esta comisión sobre la conectividad marítima, terrestre y digital de la comuna de Corral de la región de Los Ríos. Otra del presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile, señor Ricardo Maldonado, mediante la cual solicita ser escuchado durante la discusión del proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros correspondiente al boletín 15.140-15. Y un documento enviado por el analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Hernán Cerda, que es un informe que muestra la ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Regional en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2021. La tabla para el día de hoy es solo un proyecto que es para iniciar el estudio y votar una iniciativa legal en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de tránsito para suprimir la excepción a la exigencia patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile con urgencia calificada de suma desde el 9 de noviembre y corresponde al boletín 15.016-15. Confirmaron su participación el señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, y la coordinadora legislativa del ministerio, señora Viviana Díaz. Y también estarán por Zoom de la Biblioteca del Congreso Nacional los analistas señores Hernán Cerda y Raimundo Roberts. Está citada para iniciar el proyecto y para votarlo. Pero este proyecto no se ha analizado por esta comisión. Aquí, ¿ah? El 15.140 está pendiente. Está pendiente, está con urgencia suma. Yo creo que debería estar por vencer ya eso. Pero eso se renueva. La próxima semana no habría La próxima semana no hay sesiones de comisión. ¿Y luego vamos a invitarlo? No, todavía no, porque la regional empieza el 5 de diciembre. La última de noviembre. Quedaría la última, la que empieza el 28. Muy bien, bienvenido, ministro, Diana, senadores. Estamos convocados para discutir el... Vamos a proyectar un PowerPoint, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Agradecer esta invitación. Nuestra presidenta titular está en un evento por el país. Sí, y me acompaña no solamente Viviana, que ustedes conocen, sino que también la jefa de la División de Normas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Carola Jorquera. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que lo que busca es suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile. ¿Cómo puedo ir viendo? ¿Usted lo va viendo? Sí, excelente, muchas gracias. Y el esquema de la presentación es que primero voy a presentar un resumen de lo que es la tramitación legislativa, presentar los objetivos del proyecto, cuáles son las modificaciones que constituye el proyecto de ley, y voy a detallar una indicación rechazada en la sala de la Cámara que nos gustaría que se pudiese revisar. Siguiente, por favor. Este es el origen. Me gusta siempre destacar el origen de esta propuesta, que es de la diputada Jimena Osandón, junto con el diputado René Alinco, Castro, la diputada Cordero, Fries, Marcos Ilavaca,
la diputada Morales, el diputado Olivera y el diputado Undurraga. Este proyecto ya pasó por la Cámara y fue aprobado con casi unanimidad, lo que nos permite estar esperanzados de que vamos a poder avanzar y poder resolver un tema que consideramos que es importante. Siguiente, por favor. Importante transmitir una preocupación que yo creo que está más o menos instalada también, que es que hoy día ha ido creciendo la cantidad de vehículos que circulan por nuestras vías sin su patente, y eso es motivo de gran preocupación por distintas razones que voy a detallar más adelante. Hoy día la legislación actual, la verdad que permite que un vehículo que es nuevo circule sin patente durante los primeros 5 días desde que sale de la comercializadora de la cual lo adquiere, según consta en la factura que esa persona reciba. Ahora, como existe esa excepción de que sí hay ciertos vehículos que se les permite circular sin patente, eso por supuesto dificulta la fiscalización por parte de Carabineros, porque es difícil entender a priori cuáles son los vehículos antes de detenerlos que podrían estar en regla circulando sin patente y los que no. Si viene 5 días parece como un plazo menor, desde Carabineros se nos transmite que es importante, ojalá poder cerrar esta brecha para que de esa manera poder tener claridad de que si uno ve un vehículo que está circulando sin patente es un vehículo que está infringiendo la ley. Y por lo tanto nos parece muy importante avanzar en esta dirección de eliminar esta excepción a fin de que no haya excusa de que haya vehículos circulando sin patente en nuestras vías. Siguiente, por favor. El proyecto de ley que estamos presentando, por supuesto que se impacta a distintos ámbitos en los cuales los vehículos sin patente afectan nuestra convivencia. Por un lado están los temas asociados a seguridad vial, lo voy a mencionar, a seguridad pública, a la evasión en el pago del TAC que le corresponde a los vehículos, y también un tema asociado a las motocicletas, que algunas de ellas, y aquí es importante distinguir que lo que estamos también incorporando y tratando de hacernos cargo de las motocicletas que no son debidamente homologadas. En Chile entran motocicletas que no cuentan con homologación, y también nos parece importante aprovechar este espacio para poder cerrar esa brecha y que todos los vehículos motorizados tengan su debida patente. Siguiente, por favor. Placa patente unitaria. Qué bueno que uno consulte. Cuando uno mira, por ejemplo, por ámbitos de la seguridad vial, según datos que nos proporciona Carabineros de Chile, la cantidad de siniestros, fallecidos, lesionados en vehículos que no tienen patente ha tenido un crecimiento sostenido en la última década. Es decir, hay efectivamente una evidencia de que esto está ocurriendo, no es una cosa simplemente como de que uno observa, ¿no es cierto?, casuística, sino que lo que uno observa es que, por ejemplo, si yo promedio 2012, 2013, 2014, tenemos en promedio cerca de 60 del total de lesionados al final, lesionados en eventos, en siniestros sin patente. En cambio, si comparo 2019, 2020, 2021, ya son 90. O sea, hay un aumento efectivo de una tendencia al alza de la cantidad de siniestros que ocurren con vehículos sin placa patente unitaria. Y eso, por supuesto, es materia de preocupación. Uno podría argumentar de que quizás hay más vehículos sin patente, o que incluso que aquellos vehículos que circulan sin patente tal vez son incluso más temerarios a la hora de protagonizar un siniestro, que es algo que por supuesto nos preocupa. Siguiente, por favor. Cuando vamos a temas de seguridad pública, y esto está alineado con mi último hipótesis, uno observa que hay una cantidad importante de vehículos sin placa de patente involucrados en cometer delitos y faltas. Aquí en esta tabla, ¿no es cierto?, que nos presenta Carabineros de Chile, observamos que en lo que va del 2022, la cantidad, hasta agosto solamente, la cantidad de vehículos sin patente involucrados en este tipo de delitos son exactamente igual a la cantidad total que ocurrió en el 2020. O sea, estamos hablando de un fenómeno que de nuevo es creciente, y por lo tanto es de preocupación. Para poder ayudar a prevenir estos delitos, sería importante que Carabineros pudiese identificar a todo vehículo sin placa patente como un vehículo que está cometiendo una falta. Robo ya. Sí, no sé, una buena pregunta. Lo voy a contestar, si puedes, por favor, puedes saber. Sospecho que... Bueno, vamos a ir al tema del TAC también. Siguiente. Porque iba a decir TAC, pero en realidad TAC lo tengo acá.
Lo otro que tenemos acá es que la circulación de vehículos sin placa patente ha impactado en el cobro por el uso de las vías condicionadas. Lo que se observa, ¿no es cierto?, es que el porcentaje de vehículos que pasa por pórticos de tag sin la placa patente ha ido al alza, como muestran los gráficos que voy a presentar a continuación. Y acá hay dos elementos. Por un lado, los que no tienen placa patente, como aquellos que deliberadamente la ocultan. Entonces, el primer gráfico que voy a presentar a continuación muestra la evasión en el pago del TAC por vehículos sin placa patente. Ustedes pueden ver en los dos gráficos, en un caso para el flujo de Costanera Norte, en el otro para la autopista Vespucio Sur, el que en lo que va de esta década, la cantidad de vehículos que van sin placa patente ha ido aumentando de un poquito menos de un 2% a una cifra que ya se empina por encima del 4%. Esto en el caso de Costanera Norte. ¿Sí? Y algo similar ocurre en Américo Vespucio Sur. Es decir, esto es un fenómeno que está creciendo y que nos preocupa. De un punto de vista anecdótico, vamos al siguiente, que este gráfico es equivalente para aquellos vehículos que tienen patente, pero la ocultan de alguna manera. Hay distintas formas en que las personas ocultan sus placas patentes para que sean difíciles o imposibles de identificar por parte del sistema de cobro. Y acá tenemos de nuevo la información entregada por Costanera Norte, por Vespucio Sur, por el ingreso al aeropuerto y por la radial nororiente, en que de nuevo observamos una clara tendencia al alza. A modo anecdótico, hemos estado desde el Ministerio trabajando en una fiscalización intensa en distintos puntos del país. Me ha tocado participar en varias en Santiago y efectivamente uno observa motocicletas que no solamente circulan sin patente, otras circulan sin documentos, otras circulan con dispositivos diseñados para engañar, lo que evidentemente significa un delito. Entonces, este es un tema en el cual estamos preocupados y que creemos que la aprobación de esta ley sería extremadamente oportuna. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Gracias. En el caso de motocicletas, como les comentaba, y eso lo he evidenciado en estas fiscalizaciones que hemos estado haciendo, ayer en la Alameda, unas semanas atrás, par de semanas atrás, por ejemplo, en La Reina. La circulación de motocicletas que no cuentan con su placa patente ha venido creciendo también de manera importante durante los últimos años. De acuerdo a nuestro Programa Nacional de Fiscalización de la Subsecretaría de Transporte, el porcentaje de participación de las motos infraccionadas pasaba desde el 1,6% al 8,2% el año 2021, y las infracciones de motocicletas por circulación sin placa patente desde un 5,5%. O sea, estamos hablando de un fenómeno que es cada vez más relevante y creemos que es oportuno poder detener y hacernos cargo. Y por eso es que estamos trabajando con un foco en este tipo de infracción o de delito, en el caso de cuando lo ocultan en forma deliberada por parte del programa de fiscalización. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo de las cifras que yo estaba mencionando, en que tenemos en la columna 1 cuántos son los vehículos que se van, que tienen multas, vehículos rechazados que tienen placa patente, los que no tienen placa patente, y efectivamente dentro de los vehículos que reciben multa, la cantidad el porcentaje de vehículos que no tiene patentes cada vez mayor, va pasando 1,6%, 3,6%, 8,2%, por lo tanto algo que nos preocupa mucho. Siguiente, por favor. Y acá tenemos una modificación, a la excepción de los vehículos nuevos, para circular sin placa patente por 5 años. La excepción que estamos permitiendo es que hay ciertos vehículos que no se pueden transportar sino por sus propios medios. Un camión, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos permitiendo en este proyecto de ley es que aquellos vehículos de peso bruto igual o superior a 3.860 kilos, a ellos se les permitiría poder desplazarse por sus propios medios, pero solo para efecto del traslado hacia el concesionario. Una excepción que estamos haciendo respecto de los vehículos de un peso demasiado alto, ¿cierto? Para que de nuevo parece razonable y que por supuesto no afecta a los vehículos livianos, a los automóviles. Ni a la motocicleta. Tampoco. Sí, exactamente. Sí, de casi 4 toneladas. Siguiente. Importante acá también, se establecen obligaciones y multas a las comercializadoras de vehículos nuevos. El proyecto de ley establece la obligación de estas comercializadoras, que son las que entregan físicamente el vehículo a la persona que lo adquiere, de entregar los vehículos. Y acá quisiera destacar que, si bien el proyecto de ley incorpora este texto que está en rojo,
en que dice que se debiera exigir, ¿no es cierto?, una solicitud de inscripción en el registro de vehículos motorizados, el servicio de registro civil de identificación, y además la placa de patente instalada. El texto en rojo, hemos conversado con el Ministerio de Justicia, nos ha solicitado eliminarlo, porque consideran que la verdad que hace bastante más engorrosa su implementación por razones administrativas, entonces nosotros hemos accedido y quisiéramos eliminar el texto en rojo. Creemos que no eliminan nada el propósito, no entorpece el propósito de la ley, y por lo tanto estamos dispuestos a acceder a esa solicitud. Y queríamos solo entonces con lo que no está en rojo, ¿sí? O sea, en el fondo quería quien entrega físicamente el vehículo al cliente de entregar los vehículos con la placa patente instalada, punto. Se va a presentar. Se va a presentar. Por supuesto, las automotoras que incumplan con esta obligación serán sancionadas con una multa de entre 10 a 50 unidades tributarias mensuales. Se aumentan también las sanciones a las y los conductores que circulen con vehículos sin placa patente. Lo que estamos haciendo acá es, al mismo tiempo, entender que esto es algo que necesitamos trabajar y que tenemos que detener la cantidad de personas que circulan sin su placa patente, y por eso estamos proponiendo que lo que hoy día se clasifica como falta grave pase a ser considerada una falta gravísima, lo que implica, por supuesto, aumentar las multas asociadas y eventualmente también aplicar sanciones definidas para esta calificación, como la suspensión de licencia de conducir. ¿Sí? Siguiente. Y ahora entro el último tema de la presentación, que tiene que ver con una indicación de un artículo transitorio que fue rechazada en la sala de la Cámara, y que nosotros quisiéramos volver a avanzar, y que tiene que ver con, yo creemos que no se entendió adecuadamente, que es que dentro de los vehículos hay unos vehículos que no están homologados, que son vehículos que entran a Chile y que no cuentan con homologación, que son ciertas motocicletas. Y lo que estamos solicitando acá es que esos vehículos que hoy día no tienen homologación, darle un plazo para exigirles que lo hagan. ¿Cuál es la cilindrada en esos vehículos? Son vehículos de menos de 50. Ya, está definido por no homologación, no tiene que ver con cilindrada, ¿sí? Sobre el tiempo, presidente, aclarar exactamente lo que involucra la homologación, porque entiendo que tiene que ver con una garantización de calidad y por lo tanto de prestaciones que el vehículo ofrece o que no ofrecen, no se certifican. Me gustaría que pudiera precisar el término y el alcance de homologación, presidente. Sí. Ok, perfecto. En todo caso, respecto de lo que estamos proponiendo acá como artículo, ¿cierto? Es que las motocicletas, ¿no es cierto?, y lo voy a leer, que circulen por calle y caminos del país a la fecha de publicación de la ley, tendrán un plazo de 12 meses para obtener el certificado de revisión técnica respectivo, y ahí me hago cargo un poco de lo que está proponiendo el senador, es decir, la motocicleta que ingresaría tendría que pasar por un proceso de revisión técnica, y las plantas de revisión técnica serán las que definan si el vehículo cumple o no cumple con esas condiciones para poder circular en nuestro país. Inscribirse en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, y al mismo tiempo obtener una placa patente única. Cumplidos todos esos trámites anteriores, quedarán habilitados para circular por las calles y caminos que la presente ley determina. Y acá la verdad es que estábamos proponiendo un plazo de 12 meses para que eso ocurra, entendiendo que, dado que son hartas motocicletas, las que hoy día están circulando sin esta placa patente, dar un plazo para que no se nos produzca una avalancha de solicitudes de las plantas de revisión técnica. El plazo es algo que podemos conversar, que podemos discutir. Alguien podría argumentar, Juan Carlos, la gente va a llegar igual el último día, puede ser, y a lo mejor aunque tú des 12 meses, no va a prevenir, ¿no es cierto?, esa avalancha que te preocupa. Pero eso es parte de la conversación que podemos tener respecto de esta indicación, respecto a este artículo transitorio que estamos proponiendo. Y la idea entonces es que quienes circulen sin contar con un certificado de homologación individual o de revisión técnica vigente, o sin placa patente, con posterioridad al plazo indicado en el inciso precedente, sean sancionados según corresponde conforme a los artículos 199, 200, en fin, de la ley. Entonces, esa es la propuesta. Los vehículos que estamos hablando son los que aparecen en el tipo de vehículo que aparece en la siguiente lámina. Hoy día tenemos una serie de motocicletas que están operando que no están homologadas, y por tanto que no cuentan con revisión técnica, y eso es el tipo de motocicletas que van a aparecer acá. Le voy a pedir al final de mi presentación a Carolina Jorquera, de la División de Normas, que pueda explicar en qué consiste el proceso de homologación, y ya está preparada para poder hacer esa explicación. Siguiente, por favor.
Las motocicletas del ejemplo anterior, que desde el dibujo, ¿no es cierto?, han ingresado al país, se comercializan, sin embargo, no cuentan con placa patente, por lo que no han sido homologadas, ¿no? El número de motocicletas que se ha comercializado es alto, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, con el propósito de no saturar las plantas de revisión técnica para su homologación, es que proponemos este periodo de 12 meses, a fin de que estas motocicletas adquieran, se puedan inscribir en el registro civil, obtengan la placa patente y puedan realizar su revisión técnica y su proceso de homologación. Nos parece muy importante este elemento de la ley, esta parte de la ley, porque nos permite hacernos cargo de uno de los aspectos más complicados que tiene la circulación de los flujos vehiculares en nuestras calles, que son justamente todas las motocicletas que no están homologadas y no cuentan con ninguno de estos documentos que nos parecen esenciales. Eso va a ser clave para poder certificar la seguridad de esos otros vehículos que están ingresando al país. Cumplió el plazo, ¿no es cierto? Las motocicletas que circulen sin su placa patente serán sancionadas según establezca la ley del tránsito. Siguiente, por favor. Importante, todo este artículo transitorio, y esto es muy importante, no aplica para las motocicletas que el día de hoy cuentan con patentes. Esto estamos hablando de las motocicletas no homologadas, no a las que se les exige esta placa patente. A las que cuentan con patente, ¿no es cierto?, se aplica el régimen general establecido en la ley del tránsito, incluidas las reglas que se modifican mediante este proyecto de ley. O sea, las motocicletas homologadas también se ven afecta a este tema de los 5 días de no contar con patente, que se les prohíbe no contar con patente, y por lo tanto las motocicletas nuevas también tendrían que salir de las comercializadoras con su patente debidamente instalada. Eso es. Sí, eso es, muchas gracias, y me encantaría, antes de poder de paso a las consultas, darle un espacio a Carola Jorquera para que describa el proceso de homologación que me hacía la pregunta. Buenos días, ¿cómo les va? Junto con saludar, bueno, en respecto a lo que el ministro plantea, el proceso de homologación es un chequeo técnico que se realiza en el Centro de Control y Certificación Vehicular, perteneciente al Ministerio de Transporte, y que tiene como fin verificar que los vehículos cuentan con las características técnicas y de seguridad que exige la actual normativa en Chile para poder circular. Ese proceso se hace al inicio del ingreso de los vehículos, se manda un vehículo por cada modelo, marca, al Centro de Control y Certificación Vehicular, se hace el chequeo y se le entregan los certificados de homologación que le permite vender, comercializar ese vehículo en Chile. Las plantas de revisión técnica revisan vehículos que son usados, no vehículos nuevos. Y el problema que tenemos con estas motocicletas es que, disculpen, el problema que tenemos con estas motocicletas es que cuando ingresaron al país no fueron homologadas, entonces en este momento la revisión técnica no acepta una revisión, no puede aceptarla porque por ley en Chile no se pueden ingresar vehículos usados, salvo algunas excepciones que están indicadas en las leyes de aduana. Entonces, las plantas, al recibir una moto, le piden el certificado de homologación, y si no lo tiene, no pueden hacerle la revisión técnica. Entonces, lo que queremos es permitirles a todas esas motos que en algún momento fueron comercializadas sin homologación, puedan regularizarse y tener todos sus papeles al día y tener sus revisiones técnicas como corresponde y para seguridad de todos los usuarios. Le ofrece la palabra, estimados colegas. Diputado Barney Selvé, perdón, senador Barney Selvé, senador Flores, senador Durana. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y a su asesora. Es un gusto tenerlos acá en la comisión. Yo en general, respecto al proyecto, estoy absolutamente a favor y espero que sea ley lo antes posible. En relación a la indicación, tengo mis aprensiones, fundamentalmente porque el foco del proyecto es la seguridad. Toda medida tiene costos y beneficios, y no estoy seguro si es que uno abre esa ventana, si es que puede generar un flujo digamos, de
los delincuentes, por decirlo de alguna forma, desde los vehículos hacia las motos y acrecentar más ese medio para poder delinquir. Los datos de Carabineros, según lo que entiendo, indican de que el 50% de los vehículos sin patente son utilizados por delincuentes para poder proceder a sus actos delincuenciales, y por tanto la impresión que se me genera es que si uno le cierra la posibilidad de utilizar vehículos sin patente, naturalmente deberán transitar a otros medios de transporte como puede ser las motos, incrementando lo que ya se utiliza. No tengo el número a mano, pero las motos se utilizan, entiendo yo, cuando están sin patente también para actos delincuenciales como los motochorros y esas cosas, pero creo que se pudiera, o sea, la impresión que tengo yo es que se pudiera acrecentar. Así que en principio, respecto a la indicación, mi acercamiento no es del todo favorable. Eso. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que tenemos que darle un trámite expedito a este proyecto, por cuanto, junto con otras iniciativas que han habido respecto, por ejemplo, la clonación de las patentes y otras formas en que delincuentes cada vez más creativos utilizan para poder delinquir, utilizando vehículos, no solamente para saltarse los tags, sino que para cometer derechamente delitos. Y por lo tanto, la autoridad fiscalizadora se ve impedida de actuar con una mayor cobertura y certeza si es que hay excepciones a la obligación de circular con los documentos al día. O sea, por un lado, la circulación sin placa patente y con justificaciones de ley hoy día hacen que sencillamente, y aquí tenemos que hablarlo en sentido práctico, la autoridad no aplica, no procede si el vehículo se ve relativamente nuevo, porque ¿para qué detener un vehículo? ¿Para qué gastar tiempo si en definitiva se presupone o se podría presuponer de que el vehículo está dentro del plazo legal y por lo tanto no se fiscaliza? El hecho de que se prohíba que todo vehículo, excepto, y encuentro que es razonable, que vehículos que no pueden ser transportados sobre camiones rampa o, en fin, o otros mecanismos para llevarlo a la concesionaria, que puedan circular en esta condición de excepcionalidad, hace que cualquier vehículo sin placa patente es un vehículo sospechoso. Así de simple, y por lo tanto la autoridad procede. Me gustaría, y aquí un paréntesis, sencillamente pedirle al Ejecutivo que también se sume a la iniciativa esta de ver cómo combatimos la clonación, la importación, la fabricación de placas patentes que hoy día, primero, con el objeto justamente de no pagar el tag, se importan principalmente desde China. Ya han habido algunos hallazgos, placas patentes que son la copia exacta de vehículos que hoy día circulan. Y por lo tanto, si yo tengo, por decir cualquier cosa, un Kia blanco que tiene tal patente, la mando a hacer o la fabrico aquí y por lo tanto utilizo ese vehículo que es casi idéntico para cometer delito, no solamente para saltarme el tag. Yo creo que tenemos que votar rápidamente este proyecto, presidente, en general, y darle la mayor expedición posible. Solo tengo una duda respecto de esta modificación que se haría sobre la inscripción en el registro civil, porque finalmente la placa patente está asociada justamente al proceso de inscripción. Yo no veo que si la concesionaria va a tener que entregar un vehículo con la placa patente colocada como corresponde, ¿por qué no podría hacer esa solicitud de inscripción en el registro civil? Me gustaría que me lo aclaren, porque en definitiva también está dando la responsabilidad de quién lo maneja, de quién es ese vehículo, no solamente el hecho de que porte placa. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Si bien valoro este proyecto de ley, mi primera consulta, presidente, que hay algunas normas o disposiciones que también están vinculados al proyecto de ley de seguridad, en donde lo mismo que está en este proyecto se está también en este proyecto donde se trata de perseguir y de proteger el robo de vehículos y del cual tiene fecha de indicación ese proyecto que vence este próximo viernes. Por lo tanto, no sé cuál de los dos proyectos es el que finalmente, no sé si son excluyentes, si los dos proyectos debemos tramitarlos de la misma forma. Esa es una consulta, presidente.
Sí, pues, está en proceso de indicación. Pero en ese proyecto que es más completo en términos de seguridad, también está lo mismo que estamos viendo hoy día en esta moción parlamentaria. Lo segundo es que, si bien, ok, pagan justos y pecadores desde el punto de vista de la automotora, obviamente que a nivel nacional son vehículos 0 kilómetros los que se traen las automotoras, y uno en el día a día, los vehículos que andan sin patente no necesariamente a simple vista se vean como vehículos 0 kilómetros. Pero en lo concreto tengo una situación en particular que sucede en aquellas regiones extremas que tenemos un sistema franco-industrial, en donde son zonas francas industriales, la región de Tarapacá, zona franca de extensión comercial Arica, zona franca industrial Arica y Alto Hospicio, y también debiesen ser zonas francas la región de Magallanes y probablemente también Coyhaique, tengo mis dudas. En general, las zonas francas industriales son consideradas zonas extraterritoriales. Y por lo tanto, una zona franca es extraterritorial tanto en Iquique como en Arica. Y generalmente, en el caso de las automotoras, la zona franca o las importaciones llegan a Iquique porque hay un sistema de desaduanamiento y de pago de SRF con el objetivo de que posteriormente se trasladen a la otra zona franca de extensión que está obviamente delimitada por zona franca. Estamos hablando de zona franca Iquique, que es la casa matriz, zonas francas de extensión. En general, lo que sucede en este sistema es que cuando una persona de Arica, y también se podría dar en una persona en la región de Magallanes, que no viva en Punta Arenas, compra un vehículo, él lo compra a la automotora que está en la ciudad, ellos se contactan o muchas veces son dealers y por lo tanto compran los vehículos en el extranjero y los traen a Chile. Pero ellos no tienen zona de almacenamiento en la zona franca principal porque ellos son automotoras de zona franca extensión. Y lo que hacen es que a medida que van llegando los vehículos, los sacan de zona franca para moverlos exclusivamente a través de la ruta 5 y llegan de puerta de zona franca Iquique a la puerta de la automotora que está considerada como zona franca de extensión. Si no fuese así, tuviésemos que acumular los vehículos para tener que subirlos arriba de un camión. Y eso significa tener la cantidad de vehículos pagando almacén público y todo el costo que significa que termina finalmente perjudicando a la ciudad de Arica. Por lo tanto, presidente, nosotros al proyecto que vence las indicaciones el día viernes, estamos colocando una indicación con el único objetivo que las automotoras que están debidamente registradas en su calidad de ser zona franca de extensión se les pueda permitir, dado que sería muy oneroso juntar la cantidad de vehículos para un camión. Estamos hablando de regiones extremas. Estamos hablando, no es lo mismo cuando llegan los barcos al paraíso y se suben arriba del camión porque distribuyen para todas las automotoras que puedan estar en Santiago y en la zona central. Aquí solamente es que va a la ciudad de Arica y desde esa mirada, obviamente que valorando el sentido y el objeto de este proyecto, en este caso en particular sería perjudicial para aquellas automotoras que utilizando el mecanismo legal de ser zonas francas de extensión
obviamente que se van a ver perjudicadas por aumento de gaje, aumento en los costos de lo que significa el transporte en camión y todo obviamente que va a terminar siendo un desincentivo al uso de los mecanismos de automotoras para zona franca. Gracias, presidente. Muy bien. Yo quisiera preguntarle, ministro, ¿cuál es el volumen registrado por el ministerio que usted dirige del volumen total de estos vehículos sin placa patente única, no homologada, y que hoy día lo que se observa son vehículos de 2 ruedas, de 3 ruedas y de 1 rueda incluso? Hoy día circulan en distintas ciudades scooter, monopatines en las calles, pero hay algunos de 1 sola, inclusive. Sí. Entonces, le pregunto esto, yo sé que me puedo adelantar a ciertos procesos que van a ir creciendo en el tiempo, de formas de desplazamiento de las personas. Entonces, yo creo que es conveniente que usted precise esto porque cada vez son cifras crecientes de gente que está circulando en la vía pública, no en una ciclovía, y que posee algunos de estos vehículos. En mi región hay muchos adultos mayores que compran estos triciclos algunos, o de 4 ruedas, vehículos chiquititos, solo para hacer un emprendimiento, y que están afectos a esta condición. De modo de tener la magnitud del problema, porque la magnitud también nos lleva después a decir si la indicación suya es plausible o no, te dan los plazos suficientes para homologar. Segundo, me gustaría entender cuál es la razón que se le da desde el Ministerio de Justicia para que el registro civil no acceda a entregar coetáneamente el certificado de inscripción de propiedad del vehículo, junto con la placa patente. ¿Cuál es la razón? Porque pareciera lógico que tienen que ir de la mano, lo decía el senador Flores. Y tercero, me gustaría que usted explicara cuáles son aquellos mecanismos de uso de dispositivos que simulan una placa patente, y que usted los aludió en una parte de su presentación. Porque una cosa es el retiro de la placa patente o el bloqueo de la placa patente, y cuáles son los bloqueadores, llamémoslo así, de placa patente, sobre todo en pórtico, o que impiden su fiscalización. Por favor. Por supuesto. Muchas gracias. Ministro, una consulta adicional que me sugieren es si nos puede mencionar cuál es el motivo que hace que las motos o que algunas motos no ingresen al país homologadas, ¿ah? Situación que aparentemente no ocurre con los vehículos, ¿ah? Eso, esa es mi nota al pie. Muchas gracias, presidente. Es sobre la pregunta que hizo el senador. Hay vehículos que no ingresan homologados porque son para usarse fuera de la carretera, como los cuatri o motos de cross, que no necesitan tener sistema de señalización para circular por las vías públicas. Entonces, los que se usan fuera de la carretera no necesitan ser homologados. Ya, a ver, voy a tratar de ir tocando algunas de las preguntas. Lo voy a pedir a Carolina Jorquera también que Carola que me pueda ayudar con algunas consultas que son un poco más técnicas. Respecto de la preocupación del senador Van Rysselberghe, de la indicación, la verdad que lo que trata de hacer la indicación es justamente tratar de evitar lo que vemos hoy día, que es motivo de harta inseguridad. O sea, hoy día tenemos estas motos no homologadas que ingresan al país y que circulan sin patente, que cuando van si van a una planta de revisión técnica, la planta de revisión técnica no les puede hacer una revisión, no se les puede entregar una patente. Lo que queremos justamente es tratar de regularizar un ámbito de nuestra flota, un tipo de vehículo de nuestra flota que está totalmente fuera de norma, y por lo tanto lo que queremos en ese sentido es hacernos cargo para poder darle un plazo para que ellos podamos exigirle justamente esa placa patente única con el propósito de hacer nuestras vías más seguras. Quizás lo podemos discutir después con más tranquilidad, estar seguro, pero yo sospecho que lo que manifiesta como preocupación es justamente el ánimo nuestro, por lo tanto tal vez podemos describir mejor lo que se quiere hacer, pero no queremos dejar fuera a esos vehículos hoy día que están ingresando sin homologación sin ser parte de este proceso. Respecto de la pregunta de
que me preguntaba el senador Flores, cómo combatir la clonación, falsificación de placas patentes. Bueno, eso es un ámbito bien distinto y que tendremos que trabajarlo. Hoy día, si uno sale con una patente que está clonada, ¿no es cierto? Eso es un delito. Es un delito que exigiría, y debiese ser relativamente sencillo de identificar para Carabineros, porque la placa no calza con el vehículo, ¿no es cierto? Uno tendría una placa que si uno le mete el registro dice, esta placa habla de un vehículo azul y en realidad el vehículo que estoy mirando es blanco, de una marca y es de otra marca. Y por lo tanto es un delito que uno tendría que poder trabajar en esa línea, entregándole a Carabineros herramientas tecnológicas que permitan identificar rápidamente cuáles son los vehículos que están en esa condición. Incluso uno podría aprovechar tal vez los pasos de los tags, ¿no es cierto? Para poder identificar, este es un vehículo que la descripción que tengo no calza con la patente y de esa manera generar la alerta. Ahora, es un desarrollo que no hemos hecho, para serle franco. O sea, una pregunta que se escapa un poco de lo que estamos hablando acá, pero tal como lo transmite y lo destaca, es un motivo de preocupación. En esa línea, me gustaría aprovechar de inmediato de contestar la pregunta del senador, del presidente, respecto de los mecanismos que hay para bloqueo. Hay de distintos tipos. No sé si te ha tocado, pero hay gente que le pone una mascarilla, aprovechando como la pandemia, una mascarilla a la placa, y de esa manera es imposible de poder detectar, tanto para un carabinero que fiscaliza como para un sistema TAC. Lo que no hemos identificado también en la fiscalización son dispositivos que lo que hacen es que la placa patente está adosada, en vez de estar fija y rígida, está adosada a un mecanismo que le permite desplazarlo y ponerlo en sentido horizontal, impidiendo su visibilidad. Y eso también a mí me alarma la frecuencia con que lo detectamos en las fiscalizaciones con que lo estamos haciendo. Entonces, el trabajo se hace especialmente importante y urgente de trabajar. Hay otros grupos, hay un par de mecanismos adicionales, uno que me preocupa harto también y que vamos a generar lo estamos incorporando también en un proyecto de ley, es o de normativa, perdón, es poder impedir que se ponga en torno a la placa patente un sistema de iluminación que lo único que logra es que sea más difícil de visibilizar. O sea, si yo pongo un montón de luces en torno a la placa patente, lo que veo es la luz y eso me impide poder ver de forma efectiva los números, las letras de la patente específica. Entonces ahí también hay otro mecanismo que tenemos que estamos trabajando para poder evitar que esto ocurra. Respecto de la solicitud del Ministerio de Justicia sobre la necesidad, que resulta innecesario incorporar este elemento, es porque al exigir que haya patente, necesariamente tiene que haberse ya solicitado la inscripción. Entonces, por lo tanto, parece como un texto innecesario y que podríamos retirar, porque el retirarlo no evita que efectivamente la solicitud tenga que haber sido ya cursada. No sé si Carola, si tiene, déjame ver si hay algo más que me queda afuera. Quisiera hacerme cargo también lo que planteaba el senador Durana respecto de la zona franca. Yo creo que es algo que tenemos que estudiar, una observación que no teníamos en línea, habíamos entendido la preocupación de una manera distinta, pero ahora en la conversación que tuvimos previa a la sesión y en lo que nos transmite, tenemos que ver cómo lo abordamos, así que una vez que la indicación esté cursada, nosotros vamos a tener que reflexionar y ver cómo podemos responder adecuadamente a lo que usted nos propone. ¿Sí? Respecto de cuántos vehículos están en esta condición, la verdad que es difícil de saber. No tengo una cifra que me encantaría poder tener un número. Lo que observamos es que el porcentaje de vehículos que está circulando sin patente es creciente. Y por el momento estamos concentrando esta ley en los vehículos motorizados. Estamos hablando de motocicletas, estamos hablando de automóviles, y estamos dejando otros vehículos que si bien también son motorizados, porque el uniciclo que usted mencionaba, el scooter, también tiene un motor eléctrico chiquitito, pero tiene un motor. Estamos dejando ese tipo de vehículos por el momento fuera. O sea, acá estamos concentrados más bien en motocicletas y automóviles. No, Flores.
Me encantaría darle la palabra a Carola Jorquera para que pudiese complementar mi respuesta. Soy seguro que lo hace mucho mejor que yo. En realidad está ya todo bien respondido por el ministro. Como complemento, nosotros estamos gestionando a través del subsecretario una mesa con aduana para revisar varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es la importación de estas PPU en blanco, que nos enteramos todos hace un tiempo, para ver a qué partidas de importación quedan adscritas. Porque a través de las partidas de importación de aduana se podría restringir algún tipo de comercialización de ese tipo de elementos. Lo mismo pasa con algunas motos quedan en partidas de importación de aduana que no son de motocicletas y por tanto no quedan homologadas. Y eso genera que la persona que compra su moto cree erróneamente que por ser una moto de una cilindrada más chica o por ser eléctrica, no requiere homologación, ni revisión técnica, ni permiso de circulación, nada de eso. Y se encuentra que fiscalización, cuando lo sorprende, retira las motos. Y no tienen ninguna forma hoy día legal de poder regularizarse. Entonces, el planteamiento era para esas personas que tienen la voluntad de regularizarse, que no fueron responsables de primera fuente, digamos, del hecho de que su vehículo no tenga una patente, y darles el espacio para que lo hagan. Respecto de la condición o sea, el ocultamiento de las placas, efectivamente, como bien lo plantea el ministro, nosotros estamos revisando todos los mecanismos que se utilizan, estamos enfocándonos en los cambios normativos que podemos hacer al amparo de la ley para impedir, por ejemplo, estas luces que encandilan, porque se transforman en un riesgo para la seguridad de todos los demás ocupantes de las vías. En ese sentido, a través de las revisiones técnicas estamos haciendo los chequeos, pero también identificamos algunos cambios de la ley que nos permitirían ser más eficientes en las sanciones. Y sobre el tema de los vehículos de importación de zona franca, en nuestra revisión pudimos averiguar que la mayoría de esas comercializadoras ya están entregando los vehículos con patente y con todos los papeles, de hecho, con permiso de circulación, con seguro. Es parte de la gestión que hacen de facilitadoras al ingresar el vehículo. Esas comercializadoras no verían afectado en nada su gestión con este cambio de ley. Habría que ver otras comercializadoras tal vez más pequeñas que no hagan eso, y eso vamos a tener que estudiarlo ahora a propósito del comentario que nos hicieron. Bien, senador Flores, ¿tenía una duda también? Sí, gracias, presidente. Alguna vez leí el dato, no lo recuerdo, entiendo que son muchos miles de motocicletas no homologadas. Yo no sé si tienen ese dato homologado para poder cuantificar cuál es el problema. Y comparto plenamente que, sabiendo que es una cifra mayor, los 12 meses de plazo me parecen razonables. Luego, lo de la inscripción, la verdad es que habría que tal vez darle una vuelta y precisar, porque las automotoras, no estoy seguro, porque fue la misma discusión que tuvimos con esto de la incorporación de un dispositivo GPS que pudiera colaborar en la búsqueda y en el hallazgo de un vehículo robado. Y fue todo un problema con las aseguradoras y fue todo un problema también con la automotora. No vaya a ser cosa que esta primera inscripción sea a nombre de la automotora y se le traslade el costo al primer propietario distinto de la automotora con tal de poder, te fijas, resolver lo de la primera inscripción. A mí me parece que es razonable que ese vehículo salga con la placa patente y por lo tanto inscrito a nombre del propietario comprador, ¿no? Y no tener que hacer una transferencia posterior desde la automotora a un propietario que le va a costar pagarlo. Y lo otro,
Lo otro, respecto de darle una vuelta a el aumento de sanción para quienes circulan, no solamente sin placa patente, para lo que dice el ministro, quienes circulan con la placa patente ocultada, adulterada, disfrazada, porque al final de cuentas el efecto es el mismo. El primero es eludir probablemente el pago de un dispositivo electrónico en algunas autopistas, pero principalmente, y eso es un problema, bueno, es un problema que nos atañe a todos, sin duda, pero que afecta directamente a una concesionaria. A mí me preocupa mucho más la comisión de delitos, y por lo tanto, no solamente la falta de placa patente es el problema, es la ocultación. Y lo hacen con la mascarilla, yo la he visto que la hacen con winchas aislantes, porque con winchas aislantes modifican los números, en fin, hay muchas maneras de eso. Y eso tiene que ser sancionado, porque quien circula, no solamente para no el pago del TAG, está ocultando la verdadera identificación del vehículo. Por lo tanto, yo creo que habría que darle una vuelta. Creo que no lo contempla el proyecto, no lo he visto, la adulteración, la ocultación o la modificación de la placa patente. Eso es, presidente. Señor Kusanovich. Gracias, presidente. No, la verdad que a mí no me gusta mucho este proyecto. No me gusta porque siempre estamos cargándole en Chile la mata al ciudadano honesto. O sea, acá estamos encareciendo las compraventas de autos, las transacciones comerciales, estamos castigando al ciudadano honesto. Lo que tenemos que hacer es meter preso 10 años al que adultera una placa o al que hace un acto ilegal. Hay que meterlo preso 10 en una celda y pasarle el plato por debajo de la puerta de comida. Y vamos a evitar. Ataquemos al delincuente, no ataquemos al ciudadano honesto. Es un poco lo que decía el senador Flores recién. En el fondo tenemos que ir a ese punto, tenemos que parar este tema de una vez por todas. El mismo tema de las motocicletas que andan circulando sin patente y sin nada, es porque alguna institución del Estado empezó a fallar y dejó de fiscalizar. Si acá las instituciones del Estado a través de los últimos 30 años han dejado de funcionar cada vez más. No hay sanciones al que comete un delito, no hay controles. ¿Cómo está lleno de motos andando y cómo andan? Yo me acuerdo, antiguamente hasta las bicicletas tenían patente. Yo cuando era chico, las bicicletas sacaban patente. Hoy en día nadie tiene patente. Entonces, falta control, falta fiscalización y sanciones ejemplarizadoras. Pero no perjudiquemos al ciudadano común, al que cumple las normas. Al final terminamos castigando siempre al ciudadano que honesto, al que cumple las normas, que tiene que encerrarse con reja dentro de su casa. Entonces estamos como para el otro lado. Sí, yo quisiera comentar, a ver. Ya, respecto de, atendiendo a lo que nos decía el diputado Flores, no estamos cambiando en nada, no estamos afectando los procesos de solicitud de permisos de circulación. Solo estamos afectando los procesos asociados a la entrega de placa patente, ¿sí? Y importante decir que la sanción que estamos levantando y aumentando es la de no portar placa patente. De grave a gravísima. Ahora, y la sanción asociada o la condición de ocultar deliberadamente la patente, eso sí es un delito. Y eso ha sido yo bien explícito, por ejemplo, ante la prensa, de transmitir de que ahí ya las sanciones son de otro orden. Y a las personas, a los conductores, los hemos tenido que llevar detenidos y arriesgan multas no de 1,5 de UTM, arriesgan multas de 100 UTM. Por lo tanto, creo que eso de alguna manera, pero lo vamos a discutir, está cubierto en el sentido de que efectivamente se considera un delito ocultar de forma deliberada, ya sea poniéndole un tape, como usted decía, una mascarilla, o teniendo un sistema que permite desplazar la patente para impedir su visión. Y eso me ha tocado verlo in situ, ¿no es cierto?, en las fiscalizaciones que hemos estado haciendo, en las que efectivamente se observan ese tipo de cosas y los conductores afectados se van detenidos. Eso, y yo discrepo del senador Kusanovich respecto de lo que manifiesta. Yo creo que al ciudadano honesto también nos preocupa el que Carabineros le hagamos la pega difícil respecto a algo sencillo, para que Carabineros pueda hacer su trabajo con más eficiencia, con más prolijidad, con más efectividad
respecto de las personas que circulan, los vehículos que circulan sin patente. Esto es un favor, esto le estamos haciendo a Carabineros el trabajo más fácil, al decir, miren, no pueden haber vehículos sin patente, punto, y una norma que me parece que al ciudadano honesto no le cambian nada, porque lo único que diferencia que tiene es que cuando va a pedir su automóvil, se lo van a entregar con patente, eso es todo. Se lo van a entregar con patente y va a poder circular igual que siempre. No le hacemos la vida más difícil. Y por tanto me parece que dentro de los proyectos de ley, este es un proyecto que es sencillo de implementar, fácil, estamos cerrando un espacio, un vacío que tiene la ley, que lo único que hace es dificultar la labor de nuestros carabineros respecto de que cuando ven un vehículo sin patente hoy día, pucha, no saben si está en regla o no está en regla esa circulación, y hoy día lo que estamos haciendo es dejar en claro que los vehículos sin patente efectivamente están en falta, y las personas honestas, los ciudadanos honestos que entiendo la preocupación, van a circular con vehículos con patente. Eso. Si le parece a la comisión, procederíamos a la votación en general. Hay indicaciones, así que tendría que volver posteriormente para el debate en particular en la comisión. Senador Cusano y senador Van Rysselberghe. No, con respecto al tema, lo que hay que hacer acá también es agilizar la entrega de las patentes. Pero yo no estoy de acuerdo con el tema de cargar, porque al final todo esto se transforma en costos que lo tienen que pagar la gente. Siempre hacemos normas que castigamos a las personas. Entonces no me gusta a mí este tema. Yo creo que tiene que ir para el lado contrario. Gracias. Senador Van Rysselberghe. Dado que no vamos a votar en particular hoy día, presidente, no sé si cuando vayamos a ver la indicación es posible brevemente tener la opinión de Carabineros en relación al... Sin duda. ¿Habría acuerdo? Acordado. Senador Flores. Presidente, en la misma línea, tenemos que votar y ojalá que lo aprobemos por unanimidad. No obstante, como viene la discusión en particular, sería bueno que el Ministerio se prepare en base a lo que hemos dicho. Yo reconozco y sé que es un delito circular con patente adulterada, no obstante, estamos modificando las penas y por lo tanto lo que ya es un delito, agregado esto, que espero que sea aprobado, tiene que ser de alguna manera relacionado, digamos, el volumen, el peso de las penas respecto de la comisión de un delito u otro. Sencillamente para allá apuntaba. Y lo otro es que démosle una vuelta para que no se permita una primera inscripción por parte de la automotora para resolver el problema y transferirle un mayor costo al usuario, sino que derechamente el vehículo que salga de la automotora salga con la patente a ese primer propietario particular. O sea, a eso me refería, para que le demos una vuelta en la discusión en particular y nos podamos ahorrar tiempo en eso, ¿no? Gracias. Muy bien. Yo le agregaría además, ministro, que todos los servicios de delivery que hoy día son masivos en nuestro país, me gustaría que usted presentara una imagen de qué volúmenes manejan de motocicletas, qué volúmenes manejan de personas que están en estas condiciones, que son usados los logos de esas empresas para cometer delitos y que no sabemos si son patentes adulteradas, falsas, no lo sabemos. Es un mundo nuevo que irrumpió en el comercio, en la compra a distancia, pero también en el delito. Entonces creo que lo de Carabineros me parece fantástico que nos explique, y también el Ministerio en esta otra arista, y le reitero, el registro civil tiene que dar una opinión también, no es necesario que venga, pero usted la puede traer. ¿Por qué no podemos tener certificado de propiedad coetáneamente con la placa patente? Que me parece que es esencial. Bien, votación en general, por favor, para que la tome distinguida Araceli. Senador Kusanovich. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Flores. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra. En general. Presidente, dada la feliz ocurrencia de que tenemos al ministro en la comisión, yo quisiera, en puntos varios, en primer lugar, plantear la solicitud
de conversación en esta comisión o directamente en el ministerio respecto de la preocupación de la Organización Nacional de Taxis Colectivos, que según ellos lo han planteado formalmente, estarían quedando fuera de la posibilidad de renovar máquina a través de la ley espejo. Lo plantearon ayer, sería bueno que ustedes lo pudieran recibir y resolver. Sí, don Héctor Sandoval. Sí. Luego, ministro, ya en un tema más local, hay una preocupación respecto de que habrían empresarios que reciben subsidio, que están arrendando máquinas de locomoción colectiva, particularmente taxibuses o microbuses, con valores bastante sustanciosos, digamos, perjudicando a quienes efectivamente cumplen la tarea. Sería bueno que también pudiéramos fiscalizar esa situación, particularmente un consejero regional, Manuel Rivera, en la región de Los Ríos, ha planteado públicamente esta denuncia y nos la ha hecho saber, que me gustaría que lo viéramos. Lo otro, si en el caso de la ciudad de Valdivia, realmente una ciudad tan distinta a la demás, porque no obedece a un diseño de damero, como son casi todas las ciudades planas, donde las calles van teniendo ángulos rectos en sus esquinas. Valdivia es una ciudad diseñada hacia un vértice, y la circulación por vías segregadas ocupa la mitad de las vías estructurantes, generando taco. Hoy día tenemos, tal como me comentaba el Ceremi, que dicho sea de paso, una persona muy capaz, me decía que llevan más de 2.000 partes cursados, porque la verdad es que la gente o se enfrenta a una fila eterna por el carril izquierdo o sencillamente acomete circular por la vía señalizada para el transporte público. Yo quisiera que los técnicos le den una vuelta a esta condición que está complicando el tráfico en la capital regional. Por último, presidente, por su intermedio, señor ministro, pedirle que pudiera cumplirse un compromiso que no es de este gobierno, que es del anterior, que consistía en que los profesionales y directivos de, no sé si es división o departamento de contratos, pueda personarse a una conversación con el Consejo Municipal de Corral para escucharlos respecto de lo que han sido los reclamos reiterados respecto del incumplimiento de la empresa Somarco por las irregularidades, que entiendo que son más de 80 irregularidades que ha ya cometido en el cumplimiento del contrato de las barcazas en la bahía de Corral, situación que también ocurre en Aysén. De tal manera que les pediría que en breve, ojalá este mes, pueda llegar la gente de contrato y pueda explicar. Entiendo que hay una postura del ministerio que no solamente la celebramos, sino que ojalá que pueda transformarse rápidamente en una respuesta súper concreta a lo que hoy día a la gente de la comuna de Corral les preocupa. Y finalmente, presidente, porque este no es un tema que solamente involucra a la comuna de Futrono, sino que es un vicio que el Estado ha venido arrastrando. Me refiero a la barcaza de la isla Huapi, la comunidad indígena más grande de la región, es una isla completa. Sin embargo, hay una barcaza que vale más de 2.500 millones de pesos y está abandonada hace casi 2 años en su contrato. ¿Por qué? Y me lo explicaba el ministro de Obras Públicas. Porque no es una barcaza que el Estado manda a hacer a un particular y por tanto hay un contrato. Es una compra de servicio donde interviene tanto el Ministerio de Obras Públicas a través de la DOP como el Ministerio de Transporte. Entonces, nadie sabe finalmente quién es el responsable o de hacer responsable a un contratista fallido. Y esa es la situación, no solamente de la barcaza de Isla Huapi, sino que es un problema que tienen varias barcazas. O sea, la conectividad fluvial, marítima, se enreda cuando hay un contratista que no cumple el contrato y nadie sabe cómo se retoma, cómo se cancela el contrato, cómo se persigue el contrato o un eventual juicio de cuentas de ese contrato, porque al final de cuentas lo que se hace es una compra de servicio. Entonces, cuando alguien le ha pagado lo que corresponde, deja una máquina a medio andar, botada, abandonada, que la están robando, finalmente la pregunta es, ¿pero cómo le cobramos si esa máquina, claro, uno puede reclamar lo pagado, pero esa máquina en estricto rigor no es del Estado porque es una compra de un servicio? Entonces sería bueno que el Ministerio de Transporte le dé una vuelta con el Ministerio de Obras Públicas y decidan qué es lo que es, porque cuando uno construye un puente, el puente es el puente. Y ese encargo del Ministerio de Obras Públicas se lo encarga un contratista. Si el contratista falla, le cobran. Pero en este caso hay un enredo que sería bueno despejar. Aprovecho la oportunidad, presidente. Gracias.
Muy bien. Senador Kuzanovich, ¿quiere por último? Sí, bueno, apoyo al senador Flores con el tema de los taxis colectivos, con la ley espejo que están quedando fuera aparentemente. Y lo otro, yo quiero felicitar al Ministerio de Transporte y al Ministro de Transporte porque hace unos días atrás hice una solicitud para tener una alternativa más económica de los viajes de la región de Magallanes al resto del país, ya dado las alzas de los pasajes aéreos, que se vuelva a accionar el tema de los buses por Argentina, que en 24 horas pueden estar de Punta Arenas en Osorno. Y la verdad que la respuesta fue súper rápida y a la semana o menos de la semana ya se estaba activando el tema y ahora parte una empresa haciendo los viajes. Así que quiero felicitar al Ministerio de Transporte, al ministro por la pronta y ágil respuesta. Ministro. ¿Alguna opinión después de estas felicitaciones que las va a publicar el senador Kuzanovich? Me llama la atención el tema de los taxis colectivos, porque justamente lo que estamos haciendo con la ley corta es poder permitir algo que hoy día no se permite, que es que los fondos de apoyo regional puedan financiar operación de taxis colectivos que hoy día no ocurre. Y lo que hemos recibido en general de los gremios de taxis colectivos es que están agradecidos de esa oportunidad y por lo tanto los fondos de apoyo regional hoy día se van a poder usar no solamente en financiar operación, que hoy día no lo permiten, si es que avanzamos con la ley, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo que puedan llegar a taxis colectivos, transporte público masivo menor, y ahí quizás reforzar también la importancia de que podamos avanzar en ese proceso. Es una ley que tiene todas esas virtudes, que tiene elementos muy relevantes para el buen funcionamiento del transporte público en distintas ciudades del país, que los contextos son distintos y en que los taxis colectivos justamente juegan un rol distinto. Entonces, a mí me parece que eso es algo que estamos trabajando y que estamos avanzando. Voy a mirar con detención los temas asociados a Corral y a la Isla Guapi que mencionaba el senador. Hubo un punto que no alcancé a notar, que después se lo voy a pedir para que no quede grabado acá, uno no lo noté. Entonces se lo voy a pedir después con tranquilidad para que lo pueda tomar nota. Y tomo también nota del tema de las pistas solo U. Para nosotros es clave el poder fortalecer el transporte público mayor. Hoy día las ciudades están saliendo con gran congestión de la pandemia, hay más automóviles, y por lo tanto cualquier esfuerzo que hagamos por fomentar que la gente use los buses creo que es importante, va en línea también con nuestra política. Vamos a revisar aquello que usted me indica. Valoro que el senador Kuzanovich me mencione el tema de los servicios de buses desde Magallanes hacia el norte, una gestión además que fue bonita porque se hizo no solamente con la empresa, sino que también involucrando los CEREMIS, tanto de Magallanes como los lagos, para permitir que eso ocurriera. Valoro especialmente el sentido, el rol del parlamentario en este caso, de poder levantar una preocupación, proponer una propuesta y poder trabajar juntos. Yo creo que es el espíritu que nos anima y yo creo que tengo historias semejantes con varios de ustedes, porque al final lo que nos convoca acá es una buena conectividad, un buen nivel de acceso para todos, y los problemas técnicos involucrados son los mismos, independiente no sé, de los partidos políticos, todo. Al final lo que nos convoca es una buena gestión. Así que valoro que se haya acercado, senador, y que hayamos podido resolver esto oportunamente. Muy bien. Y con este sentido patriótico y de unidad nacional, damos por finalizado, habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, y la senadora Gatica la dejaríamos para la próxima sesión en su petición, y el señor Maldonado cuando se retome el proyecto del boletín 15040-15. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Recording stopped.